Muy buenos días para todos, tenga iglesia. Bueno, recuerdo que el motivo del por qué, le decía a mi esposa que recordara el motivo, es de que la catástrofe allá en Acapulco, México, se llevó todo lo que había, trabajos y todo eso que generaba cierta tranquilidad entre los hermanos. Y bueno, la Biblia nos manda que nuestra fe sin obras es muerta. Así que como iglesia y como cuerpo de Cristo estamos llamados a, a suplir las necesidades de aquellos que primeramente en la fe estén pasando por necesidades. Así que este es el motivo por ello, y su palabra dice que si nosotros somos hacedores de la palabra del Señor, somos sabios. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra dice que si nosotros somos hacedores, no solo oidores, somos sabios delante del Señor. Yo lo creo así. Si hay algún entendido aquí, entonces es aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Yo lo invito a que oremos. Señor, te damos las gracias. Señor, tu palabra en Efesios dice que debemos orar para que abras los ojos de aquellos y de nosotros mismos que aún no hayamos entendido, Señor, tu mensaje. Señor, oro en esta mañana para que abras los ojos de aquellos que aún viven en tinieblas. Efesios 1:18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. El apóstol Pablo hacía esta oración y decía: Señor, oro, hermanos míos, oro para que el Señor abra sus ojos del entendimiento y entiendan la magnitud y la esperanza a la cual fuimos llamados y el por qué Cristo vino a pagar por nuestros pecados, y que entendamos de que hay una herencia para con los santos, pero que también hay un destino para con los impíos. Señor, oro, Señor, para que en esta mañana tu gracia y tu misericordia sea sobre mí, Señor, y que yo pueda ser, Señor, solo ese transmisor al cual tú usas, Señor, para hablarle a los corazones que hoy se encuentran en este lugar, corazones de todas las edades, Señor. Señor, si el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo, Señor, no los redarguye, no trae convencimiento de juicio y de pecado, muchas palabras podría decir desde este lugar y no ocurriría nada, pero confiamos en que el Espíritu Santo, el cual habita hoy en medio de nosotros, hará la obra y el ministerio al cual fue llamado. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Así que vamos a continuar, mis estimados, con la serie llamada Jesucristo basta. Estamos en el tema número 13 de la serie, y el título de esta enseñanza es: solo Jesucristo salva. Repito, solo Jesucristo salva. En ningún otro hay redención, sino solo en el Señor Jesucristo. Ustedes saben que hace muy poco estuvieron de celebración el mundo, ¿no? ¿Qué celebraron? Celebraron el día, el culto a los, digamos que a la muerte. Muchos se disfrazaron, formaron parte de esas fiestas, y si usted no conoce el significado de ellas, lo puedo entender, pero que el pueblo cristiano forme parte de esas fiestas, déjeme decirle que eh, vive en mucha ignorancia, y la ignorancia muchas veces es osada. Celebrar la muerte. ¿Cuántos de ustedes irían a un funeral a cantar y a celebrar que alguien se murió? Ninguno, ¿no? Cierto que ninguno. Y todas esas fiestas paganas vienen desde hace mucho tiempo atrás. Solo Jesucristo salva. Celebrar la vida es celebrar al Señor Jesucristo. Pero déjenme decirle que el 31 de octubre tiene un significado más importante para nosotros los cristianos, los que han creído en Cristo. El 31 de octubre de 1517 aconteció un acto que iba a cambiar el rumbo de la historia suya, la mía y la del mundo conocido. En ese tiempo la iglesia estaba en oscuridad, la Biblia había sido secuestrada por el imperio romano, apostólico, católico.
donde no era prohibido que usted leyera las escrituras en su casa, e incluso era prohibido que los mismos sacerdotes le predicaran en su propia lengua vernácula, lo que quiere decir en su propia lengua natural. Hasta esa fecha, hasta el año 1510 por ahí, hubo un hombre llamado Martín Lutero que fue enviado a una misión. Ese hombre fue enviado a Roma para quitárselo de encima, entre otras cosas, porque era un pesado que constantemente estaba pidiendo ir a confesarse porque él se sentía pecador. Y este hombre llamado Martín Lutero era un teólogo, era un hombre estudioso de las escrituras, también hablaba varios idiomas. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en una iglesia en Alemania. Y ese día revolucionó al mundo cristiano. Un mundo en el que vivía sumergido en guerras, un mundo en el que había pobreza, ignorancia y todas las cosas que nosotros hoy pues las tenemos más al alcance, como es la ciencia, la medicina y todas esas cosas. En ese tiempo vivían en un mundo en oscurantismo. Cuando ocultamos la verdad, el consejo y la palabra del Señor, ocultamos la luz y por ende vivimos en tinieblas. Déjeme llevarlo a las escrituras y vamos a ir tomando, para que usted vaya tomando relación con lo que estoy diciendo en el mensaje. Y déjeme decirle que Martín Lutero era un hombre, era un monje católico. Él sale de los monasterios más alejados, más puritanos de aquellos tiempos, donde ellos intentaban mantenerse al margen del pecado. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a algún monasterio en este país, hay muchísimos y están muy alejados y muy aislados, y en aquellos tiempos aún estaban muchísimo más alejados, porque ahora tenemos el transporte, hay muchos que van en moto, en bicicleta y todo ese tipo de cosas, pero antiguamente las cosas ni las carreteras eran así. Así que yo quiero que me acompañe, por favor, al capítulo 1 de la carta a los Colosenses, perdón, y vamos a ver lo que las escrituras nos dicen ahí. Vamos a empezar desde el versículo 12 y vamos a leer. Luego vamos a continuar un poco con la historia de este hombre llamado Martín Lutero y lo que trascendió una decisión que él tomara y lo que puede trascender las decisiones que cada uno de nosotros tomemos en conformidad con nuestra familia. Yo sé que aquí hay jóvenes, hay más adultos, pero déjenme decirle que todos somos iguales delante de Dios y un día nos pararemos delante de Él para dar cuentas de todo lo que hayamos hecho con la información que hayamos recibido. Así que ponga muchísima atención. Dice la palabra del Señor, Colosenses 1:12 dice, en la versión NTV, hermano. Yo creo que esas letras no abarcan bien. Dice la palabra del Señor, den siempre gracias al Padre. Él los hizo actos para que participen en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Escúcheme bien, den siempre gracias al Padre, el cual los hizo actos. ¿Quién nos hace actos? Dios nos hace actos para que participemos en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Quién? Escuche bien, vamos a leer atentamente lo que dice el versículo 14. ¿Quién compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Él es supremo sobre toda la creación. Quédese con esa palabra. Él es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas
y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia. Ponga atención a esa palabra. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo. Él es el principio, Él es principio supremo sobre todo lo que se levanta. Léalo conmigo. Todos los que se levantan, ¿de dónde? Todos un día se pararán delante de aquel que es primero y supremo en todo tiempo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿Por medio de quién? Estamos hablando de Cristo. Ponga atención. Por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús. Solo por medio de Cristo Jesús, por medio del sacrificio, es que nosotros podemos salir de la enemistad que teníamos con Dios. Eso incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió. ¿Quién? Él es Jesucristo, recuerde bien. Pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ok, vamos a ir estudiando este mensaje porque estas eran las cosas que Martín Lutero tenía acceso mediante en las escrituras. Martín Lutero podía leer la Biblia así como nosotros la estamos leyendo hoy, pero había mucha gente que no lo podía hacer porque no tenía acceso. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que no lo hace porque no le da la gana y eso lo lleva a vivir en oscuridad. Ahora yo quiero que usted ponga muchísima atención porque vamos a examinar alguna enseñanza de aquellos tiempos de la iglesia en oscuridad. Corría el año 1500, entre 1515, por ahí, y todas las iglesias se predicaba este mensaje. Escúcheme bien. Las iglesias, si usted se ha fijado hoy en día, las iglesias antiguas, las iglesias que usted ve por todos sitios eran grandotas y se llenaban. Cuando sonaba la campana, todos religiosamente iban a la iglesia. Este era el mensaje que había en aquellos tiempos, para que usted vaya entendiendo más o menos lo que ocurría en Europa en la Edad Media del año 1500. Decían, este era uno de los mensajes dado por el Papa, el cual se hacía llamar la cabeza de la iglesia, que por cierto ya vimos que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿no? Así que fíjense bien, predicaban, esto era lo que predicaban los curas. En el cielo hay un cofre lleno de méritos de Cristo, de la Virgen María y de los santos que entregaron sus vidas en favor de usted y de toda la humanidad. Escúchenme bien. En el cielo hay un cofre lleno de méritos de Cristo, de la Virgen María y de sus santos que con sus sagradas vidas nos han salvado a nosotros, pobres pecadores necesitados. En el cielo hay un cofre lleno de méritos de Cristo, de la Virgen y de un montón de santos que entregaron su vida para salvarlos a usted y a mí, pobres pecadores necesitados. Ese era el mensaje que se predicaba desde esos lugares. Y más. Pero ¿saben qué? Buenas noticias. Esta mañana el cofre está abierto para todos vosotros. ¿No escuchas las voces que claman? ¿No escuchas las voces que claman de sus difuntos padres, abuelos, tíos, hijos, hijas, gritando?
mamá, papá, hijo, en desesperación desde el más allá, por unas cuantas monedas puedes rescatarlos del castigo y el sufrimiento. Por unas cuantas monedas, ¿acaso no te importa el sufrimiento de tu pobre madre? ¿Acaso no te importa el sufrimiento de aquel bebé? ¿No te importa el sufrimiento de tus hijos? Era un contexto de guerra, de pobreza, donde la miseria, la pobreza, las enfermedades, las guerras se llevaban por delante a un montón de gente, gente que era amada por otros. Y ellos hablaban de esta manera, torciendo las escrituras y llamando al pueblo a que se sacara el dinero para que sacara a sus seres queridos del sufrimiento. Pero cuando Martín Lutero vio estas predicaciones que incluían indulgencias, su cabeza casi explota. Hay una película de Martín Lutero, yo le recomiendo que la vea porque es necesario que como cristianos conozcamos un poco el contexto de todas esas cosas. Es una película casi documental que narra la historia de la iglesia en esos tiempos, cómo ellos aprovechaban, y todo esto nació en el corazón de un hombre, de un papa, que para recaudar dinero para construir una de sus catedrales, que hoy usted puede ir a Roma a visitar, y no va a ir de gratis, por ejemplo, para construir una de sus grandes megaproyectos, se inventó que de esta forma podía obtener el dinero. La iglesia se había corrompido, pero no solo se había corrompido en ello. Entonces, ellos decidieron que harían una especie de indulgencias. Cuando ellos predicaban este mensaje, decían, ahora, en ese tiempo, en 1500, fue cuando se inventó la imprenta. La imprenta empezaron a imprimir indulgencias. En las indulgencias decían, yo, el cardenal tal, con la autoridad de la iglesia romano apostólica, firmo este documento que en cuanto usted compre esta indulgencia, el alma de su ser querido saldrá del purgatorio. ¿Y sabe qué? La gente se levantaba corriendo a comprar su indulgencia. Pero la cosa no solo se quedó ahí. La cosa no solo se quedó en que quería sacar a la gente del purgatorio. Por cierto, algo que en la Biblia no existe. No solo se quedó en que tenían que ir a sacar a la gente del extremo sufrimiento, sino que también empezaron a vender indulgencias por el pecado. ¿Qué quiere decir? Es de que aquellos que en Cuaresma mire, era así, era el pasaporte, las indulgencias se le conocían como el pasaporte del placer. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice que yo estoy casado y que debo de respetar a mi esposa, pero yo voy a comprar una indulgencia para pagarle mal. ¿Qué le parece? La Biblia dice que no debo de comer carne en Cuaresma, pero yo voy a pagar una indulgencia para poder darme un buen banquete. Entonces empezaron a hacer todo ese montón de cosas que Martín Lutero, siendo un teólogo, un estudioso de las escrituras, dijo, ¿esto qué es? Y cuando Martín Lutero vio la pobreza extrema en la que vivía la gente y que lo único que hacía era matarse a trabajar para intentar sacar a alguien de un infierno o de un purgatorio inventado por hombres perversos, dijo, basta ya. Entonces en 1517 fue a la catedral de Wittenberg en Alemania y clavó sus 95 tesis que contradecían todas esas herejías de la iglesia romana. Y es ahí donde empieza la odisea. Es ahí donde nosotros debemos de centrarnos en que Martín le costó persecución y le costaron muchísimas cosas. Aunque Martín Lutero no fue un hombre perfecto, cometió muchos errores, pero no es ese el tema hoy. El asunto es de que cuando Martín Lutero descubrió que cuando fue a Roma y vio a los papas metidos en burdeles, en la iglesia llena de prostitutas y de todo
tipo de desenfrenos, dijo, ¿esto qué es? Esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y debemos de documentarnos bien, porque muchas veces escuchamos a gente hablar cosas que decimos amén y ni siquiera hemos contrastado lo que dice la Biblia. Muchas veces estamos de acuerdo con personas que desconocen por completo las escrituras y decimos amén cuando nosotros no hemos contrastado en lo que dice las escrituras. El que la iglesia haya prohibido que se lean las escrituras es lo mismo que la iglesia cristiana evangélica hoy en día no lea las escrituras de conformidad con la palabra del Señor y saquen un texto fuera de texto. Hoy en día eso está dentro de las iglesias, ya no solo en la iglesia romana, sino dentro de las iglesias cristianas también, que de eso iremos desarrollando una serie de mensajes acerca de lo que eso conlleva. Pero hoy nos centramos en el origen de donde todos nosotros venimos. Todos nosotros venimos de un trasfondo católico. Y sabe que entre las enseñanzas que tenían era que la Virgen y los santos eran intercesores de la humanidad. Falso. Cuando usted y yo vamos a leer las escrituras, podemos ver que no es así. En el pequeño párrafo que leímos de 8 versículos podemos ver de que Cristo Supremo, Cristo Salvador, Cristo Redentor, Cristo el sacrificio, y ahí no aparece ni la Virgen, ni los santos, ni los ángeles, ni nada. Si podemos observar en las escrituras, es así. Entonces, fíjese bien, cuando Martín Lutero se da cuenta de que todas esas cosas están ocurriendo, su predicación era totalmente diferente. Su predicación cambió la forma de pensar de muchos. Y él decía, cuando los demonios les echen en cara vuestros pecados, en sus misas, en sus predicaciones, él decía, cuando los demonios les echen en cara vuestros pecados, decirles esto, que sé que soy un pecador y que merezco el infierno y el castigo eterno. Pero sé que aquel que pagó en la cruz por mis pecados me salvó del castigo. Y que todas mis deudas fueron pagadas en aquel madero. También sé que donde Él esté, ahí también estaré yo. Entonces, ¿sabe qué? Aquella audiencia que escuchaba a aquellos timadores, escuchando a Martín Lutero decir, tú no tienes que pagar, tú no tienes por qué sacarte el dinero para sacar ni a tu abuelita ni a tu abuelito. No, la salvación es por gracia y gracias a Cristo Jesús. ¿Y de dónde viene ese trasfondo de Santo Tomás, de la Santa Muerte? ¿Saben dónde se celebra la Santa Muerte? Los mismos que van a misa el domingo, un sábado están celebrando la Santa Muerte. ¿Cómo? ¿Qué coherencia es esa? No hay entendimiento. Sus mentes están entenebrecidas, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Martín Lutero predicaba esas palabras, trajeron consuelo a los desamparados, pero también trajo indignación a los poderosos, aquellos que estaban organizando su banquete en cuanto a la ignorancia del pueblo. Mientras el rey, el emperador estaba en guerras, la reforma se estaba llevando a cabo. Martín Lutero había estudiado teología en la Universidad de Wittenberg, donde fue luego y sería profesor. No era un tonto. Martín Lutero no era un simple jalador de piedras, era un tipo universitario que sus padres querían que fuera un abogado. Martín Lutero no era un indocto, podrían decir algunos, pero su viaje a Roma en 1510 cambió su vida y cambió la vida de muchos. Su viaje a la iglesia, su viaje a la verdad cambiará su vida, pero también cambiará la vida de otros a los que usted tendrá influencia.
Martín Lutero fue testigo de la corrupción y empezó así a cuestionar la autoridad de la iglesia, alegando que solo la Biblia mostraba el camino de la salvación. Esto se convertiría en un pilar de su doctrina religiosa. Tan solo a través de la fe es que nosotros podemos encontrar salvación, decía, y no por indulgencias inventadas por hombres perversos con el fin de enriquecerse a costa de aquellos que no tienen que comer. El mensaje de Lutero no era un mensaje agradable para ellos. El mensaje de Lutero era un mensaje que trastornó a la iglesia cristiana católica de aquellos tiempos. Se diferenciaba por cristiana porque en aquellos tiempos estaban los musulmanes y las religiones que hoy todavía existen, pero de cristiano no había nada, de Cristo no había nada. Habían trastocado todo el mensaje y eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? La gente de este país o la gente no quiere saber nada acerca de las cosas de Dios. ¿Por qué los jóvenes perdieron la motivación? ¿Sabe por qué? Porque hicieron vana la cruz de Cristo. Tocaron todo lo que no tenían que tocar. Pero déjeme decirle que un día todos ellos y todos nosotros estaremos frente a aquel que dijo: ay de aquel que le quite y le ponga a las escrituras. Ay de aquel, o sea, cuando usted escucha la palabra ay, es que habrá un sufrimiento terrible para aquellos que tuercen las escrituras. La iglesia se torció, la iglesia se metió en el paganismo completamente y por eso es que nosotros debemos de estudiar bien las escrituras. Sí es verdad que se mantuvo un pequeño remanente, pero todo se había sido englobado. Y eso es lo mismo que está pasando ahora. Las iglesias están entrando todas en lo mismo. No hay quien defienda la verdad. La columna y baluarte de la verdad cada vez es menos. Y nosotros estamos llamados a defender esas verdades. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor para que no se vaya durmiendo ahí. Anímese un poco. Entonces fíjese lo que dice: den gracias a Dios el Padre, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que le pertenece a su pueblo. ¿Quién nos hace aptos para participar de esa herencia? ¿Quién nos saca de las tinieblas a la luz? Es Dios, no es una indulgencia, no es un santo, ni la Virgen María. Gracias a Dios porque Dios usó a esa mujer virtuosa para traer a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro respeto debe de ser para con ella. Pero nuestra adoración y exaltación le pertenecen a Cristo. Solo Cristo salva. ¿Sí me hago entender? Ahora, usted puede ir a la casa de su abuelita, de su bisabuela o de quien quiera que sea que tenga usted y usted los mira que tiene ese tipo de figuras ahí, que ellos se arrodillan y les cantan y hasta le llevan serenatas. Yo el otro día estaba viendo una vieja conocida que le estaba llevando una serenata a dos pichingos de esos y yo decía, ¿hasta dónde, no? Llevándole serenata a dos muñecos. Y eso es estar entenebrecido el entendimiento. No oyen, ni hablan, igual que ellos, dice las escrituras. Son mudos, ciegos, no entienden. Entonces fíjense, dice: den siempre gracias al Padre que los hizo aptos. El único que nos puede hacer aptos para entrar en el reino de los cielos es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y de nadie más. Herencia que le pertenece a su pueblo que vive en luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El único que puede trasladarnos de esa condición es Dios. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces ya más o menos usted teniendo en cuenta cómo era el panorama de aquellos tiempos, yo creo que deberíamos de estar más que agradecidos porque vivimos en tiempos donde tenemos acceso a la verdad. Aquella gente, las misas eran en latín, las escrituras estaban en unos solos idiomas que no eran accesibles para los demás. Entonces nosotros tenemos acceso a las escrituras. No desaproveche la oportunidad de ir, echarles un vistazo cada vez que pueda, porque aquella gente estuvo hundida en la miseria a causa de la ignorancia. ¿Sabe qué? Analizando un poco acerca de esta enseñanza, pensaba y acerca de
cómo las escrituras pueden traer luz a nuestras vidas y cómo lo puede demostrar la historia. Cuando las escrituras en el año 1500, que estaba la imprenta, también fue usada no solo para hacer indulgencias, sino que también Martín Lutero, llevando a cabo su reforma, tradujo las escrituras y empezaron a imprimir Biblias en la lengua alemana y en francés, y mucha gente tuvo acceso a la palabra del Señor y podían leer las escrituras. ¿Y sabe qué produjo eso? Cuando se fraccionó, cuando se rompió con la Iglesia Católica, se rompió. Por un lado empezaron los príncipes alemanes a apoyar a Martín Lutero, y por otro lado estaba la Iglesia Católica con muchísimo poder en esta parte de aquí como en España. Ahora, lo que produjo que la gente tuviera acceso a la verdad es que empezaron a surgir y a renacer, no solo espiritualmente, sino que económicamente. Ya no se dejaban robar, ya no se dejaban engañar así por así. Entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre cuando entonces ya tenemos acceso a la verdad y empezamos a investigar más y más y más? Dejamos de vivir en ignorancia. Y cuando dejamos de vivir en ignorancia, que fue lo que le pasó a gran parte de Europa, entonces hay mejores formas de vida, estándares de vida. Entonces, fíjese bien, si usted hace un examen acerca un poco de la historia del año 1500 para acá, los que se apartaron al cristianismo son más bendecidos que los que continuaron en el catolicismo. Países que se apartaron y prácticamente se volvieron cristianos: Inglaterra, Alemania, muy prósperos. ¿Por qué? Ellos salieron de las tinieblas. Ahora, los países que se mantuvieron, como Portugal, como España, muy ignorantes. Si usted se fija, los Estados Unidos es una nación fundada por cristianos que huían de la reina Victoria y de muchas persecuciones, pero también fue fundada por judíos que también huyeron, todos ellos con el entendimiento de quién era Dios, su constitución, sus leyes fundadas en las escrituras. Ahora, la herencia que nosotros tenemos como latinos, ¿de dónde viene? ¿De la iglesia protestante de aquellos tiempos o de la iglesia católica? Esa es nuestra herencia. Sumisión, obediencia, analfabetismo y por ahí todas las desgracias que abarcaron a nuestro pueblo. Mire, una de las reformas, de las cosas importantes que lleva la reforma cuando Martín Lutero hace eso, es de que más adelante van a venir otros líderes como Juan Calvino, y van a venir otros líderes que van a hacer grandes cosas, entre ellas promover la escuela. ¿Sabe quién promovió la escuela? El aprendizaje para todos en general, el cristianismo. Porque era necesario, decían los líderes cristianos, que todos los líderes cristianos protestantes decían, es necesario que toda persona sepa leer para que pueda leer la Biblia. El principal argumento era para que pudieran leer la Biblia y así que puedan entender y conocer a Dios y puedan tener una relación con Dios. Ese era el principal objetivo. Pero más sin embargo, el principal objetivo de la iglesia romana, ¿qué era? Mantenerlos en oscuridad, que no aprendieran. Porque si aprendían, como había hecho Lutero, ¿qué iba a pasar? Ya nadie les iba a hacer caso. Iban a decir, lo que ustedes están diciendo no está escrito aquí. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Entonces, entendamos que solo Jesucristo salva. Nosotros si entendemos y conocemos parte de esa historia, ¿y sabe qué? Hay muchas personas que hoy en día de sus familiares viven en tinieblas y siguen la misma corriente de aquellos de hace 1500 años que estaban hundidos en oscuridad. Hay otros que se han sumergido solitos. En aquel tiempo comprendemos que el contexto los gobernantes lo tenían, pero hoy hay algunos que han decidido, yo prefiero seguir ciego que venir a la luz de Cristo. Yo prefiero seguir ciego y tropezando que con el entendimiento a la luz de las escrituras. Eso es lo que ocurre hoy.
pero ya lo hacen por decisión propia. Pero nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo, dice la palabra aquí en estos textos que usted y yo fuimos trasladados, que estábamos en tinieblas, así como estaba la iglesia en aquellos tiempos, y fuimos puestas a la luz. Entonces, haciéndole un poco el resumen de aquellos tiempos y de estos tiempos ahora, todos los que adoptaron, escúcheme bien, eso es algo real, todos los que adoptan, los que entran, los que hacen un estándar de vida de las Escrituras, siempre, en principio, siempre tendrán una mejor forma de vivir que los que no. ¿Por qué? Empecemos analizando esta situación. Aquellos puritanos que descubrieron que vivir en fornicación, que vivir en adulterio, que todas esas cosas eran pecado, dijeron, no queremos tener enemistad con Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Vamos a respetar lo que Dios dice. Y empezaron a caminar conforme a la palabra del Señor. Los jóvenes, parejas, hasta que no se casaban, no tenían relaciones y sus matrimonios eran bendecidos. En el pueblo cristiano, protestante, en el pueblo católico, eso no importa. Pagas, te confiesas y sigues fornicando. Pagas, te confiesas y sigue adulterando. Pagas, te confiesas y no pasa nada. Pero en el pueblo cristiano reformado sí importa la moralidad, porque Dios dice, no van a entrar ni estos, ni estos, ni estos, ni estos. Pero en la iglesia romana decía, todo el que pague entra. ¿Sí me va entendiendo o no? Y no es así. ¿Cuántos no han llegado a encontrarse con el Dios vivo y verdadero que fueron timados? ¿Cuántos? Muchísimos, muchísimas generaciones. Ahora, si nosotros hoy endurecemos nuestro corazón y como jóvenes dicen, que tu puro rollo que está diciendo, nos veremos dentro de años o quizás dentro de muy poco. La Biblia siempre atestigua de la verdad. Así que entendiendo de que aquellos formaban matrimonios, se casaban, estaban bajo la bendición de Dios, no andaban unos con otros, y eran gente que formaba familias, y el formar una familia, escúcheme bien, el formar una familia con los parámetros, con los requisitos de Dios siempre va a tener una bendición. Pero el que el hombre vaya acostándose con una, con otra, embarazando a una y a otra, usted sabe que esas son las cosas que pasan en el trasfondo de aquellos que dicen que creen en Dios, en los santos y en la Virgen. No les basta. Como no les basta Cristo, tampoco les basta la forma en que Cristo dice que debemos de vivir. Entonces fíjese bien, Cristo es el único quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Pero el hecho de que Cristo haya perdonado nuestros pecados no es que significa que nosotros debemos de vivir continuamente practicando lo mismo. Es verdad que ninguno de nosotros es perfecto, es verdad que todos nosotros cometemos errores, pero una cosa es cometer errores y otra cosa es vivir constantemente en el error todo el tiempo. O sea, orgullosamente metiendo la pata, por decirlo así. No irá bien las cosas. En Hechos 4:12 dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Cuando la gente empezó a leer esto, cuando la gente que le tomaban el pelo empezó a leer esto, dijo, no más, conmigo ya no van a hacer más negocio. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Él es la puerta, Él es el pan, Él es la vida, Él es el camino, no hay otro. También Cristo fue ofrecido en sacrificio, dice la palabra del Señor. En Hechos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. El hecho de que en la iglesia romana practiquen la Eucaristía o la Santa Misa y esos rollos que tienen ahí, que dicen que eso es el sacrificio de Cristo y que lo repiten y lo rememoran, eso es totalmente fuera de lugar. Cristo murió una sola vez. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de ¿cuántos?
En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. Hechos 9:28. Entonces dice la palabra del Señor que solo en Cristo podemos nosotros encontrar salvación. Versículo 15. Seguimos y dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas y todas las cosas fueron creadas. Él es el supremo sobre toda la creación. 16 dice: que por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible y todo lo creado para Él. Hay una historia en la Biblia, en Segunda de Reyes 6, que nos deja ver un poco de lo que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor, pero que nosotros no podemos ver. Había una guerra entre los reyes de aquel tiempo. ¿Tienen Segunda de Reyes? Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Entonces el rey de Siria mandó caballos y carros y una tropa numerosa a Dotán. Llegaron una noche y rodearon la ciudad. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de la casa vio un ejército rodeando la ciudad con los caballos y con los carros. El siervo le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo le dijo: no tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró a Dios. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y de caballos que rodeaban a Eliseo. El Señor le permitió ver que había una gran multitud de aliados que estaban con nosotros. Y si el Señor nos permitiera ver a nosotros lo que nos rodea, déjenme decirle que quizás no sobreviviríamos. Pero dice la palabra del Señor que nosotros no estamos solos. Hay principados, hay demonios, hay autoridades, pero que también hay un gran ejército que acampa alrededor de nosotros, defendiendo a aquellos que le temen. ¿Podemos entender eso? Entonces, si nosotros sabemos que nuestra salvación no está en las cosas, nuestra salvación no está en los santos, en ninguna institución, nuestra salvación está en Cristo. Solo Cristo salva. No hace falta arrodillarse delante de ningún hombre. No hace falta arrodillarse delante de ninguna imagen. No hace falta rodearse delante de nada que haya sido creado, pues uno de los mandamientos de Dios es: no te inclinarás delante de ellos, ni los honrarás. ¿Se debe de respetar a quien fue usada para traer a Cristo al mundo? Sí, Señor. Se debe respetar. Incluso la Biblia dice que las generaciones dirán: bienaventurada, bendecida aquella mujer que pudo traer al mundo a aquel que iba a ser el Salvador de nuestras almas. Pero hasta ahí. Hasta ahí, nada más. No podemos nosotros levantar altares a quien no ha hecho absolutamente nada. Así que entendamos de que aunque estamos rodeados de enemigos, pero también estamos rodeados de aquellos que nos defienden. El versículo 17 de la carta que estamos estudiando dice, en el 18 dice: Jesucristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es principio supremo sobre todos. ¿Quién es el principio supremo? ¿Quién es el sumo sacerdote? Es Cristo. No es el Papa, no es absolutamente nadie que se haya autonombrado. Cristo es suficiente para nosotros, hermanos. Dice el versículo 20: por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas e hizo la paz con todo lo que existe en todas partes.
Así que nosotros debemos de entender algo. Jesucristo es suficiente para salvarnos. Y cuando nosotros veamos aquellas personas que viven en tinieblas y aún dentro de nuestra casa que viven en tinieblas, orémosle al Señor para que Él pueda abrir sus ojos del entendimiento para que puedan ver lo que viene por delante. Porque aunque seamos jóvenes, aunque tengamos toda la vida por delante, ninguno de nosotros asegura que mañana estará vivo. Por eso la semana pasada predicábamos acerca de si escuchas el mensaje de hoy, o sea, si escuchas el mensaje, no endurezcas tu corazón. O sea, no continúes con ese camino de destrucción, de necedad, porque no vas a llegar a ningún lado. La Biblia dice que aquellos que ponen en obra los mandamientos de Dios los alcanzarán las bendiciones. Mire Deuteronomio 28. Si haces lo conforme al mandamiento de Dios, te alcanzarán las bendiciones. Es más, es que tú irás corriendo, pero ellas vendrán más rápido a ti. Eso es lo que quiere decir. Cuando te alcanzarán por donde tú vayas, ahí te llegará la bendición. Pero también dice que si tú desobedeces flagrantemente la palabra de Dios, te alcanzarán las maldiciones. Te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal y te va a ir mal. La palabra del Señor es clara con nosotros, hermano, en Cristo. Es suficiente para nosotros. No hay otro camino. No hay otra fuente. Entonces, recordando un poco lo que vivieron aquellos hombres en la antigüedad, no fue fácil llevar a cabo la reforma. E incluso la reforma está incompleta, se sigue reformando. Necesitamos nuestra propia reforma en nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesita escudriñar las Escrituras y empezar a reformar aquellas cosas que están desagradando a Dios. Aquello que Dios abomina o que detesta, como lo que se predicaba ayer, la lengua mentirosa o la lengua que calumnia, la lengua que va y hace daño. La Biblia dice que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente estamos andando en el camino de la verdad, de ver si estamos caminando conforme a los parámetros de Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos ir a las Escrituras para que haya una reforma dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Cuando usted lee las Escrituras y empieza a ver que Dios dice esto es bueno para ti, esto no es bueno para ti, entonces usted empiece a obedecer, porque el resultado no será bueno si hacemos lo malo. Cuando Caín fue a ofrecer el sacrificio, el Señor le dijo, y es que, ¿por qué tienes esa actitud? Si hicieras lo bueno, ¿no serías recompensado? Si nosotros vamos adelante de la presencia del Señor a ofrecer sacrificio, bien sea alabanzas, aplaudir o lo que sea, pero si vamos con un corazón dispuesto a obedecer, ese es el corazón que Dios quiere. Recuerde esta enseñanza. Solo Jesucristo salva. Y cuando usted ve a personas que le están pidiendo a la virgencita de aquí, a la virgencita de allá, porque hay tantas virgencitas que yo ya ni sé. ¿Cuántas virgencitas habrá, hermana? Hay muchas, ¿no? Hay muchas, en todos lados les han cambiado el nombre, le llaman de Fátima, de María, de Suyapa, de... Uy. ¿Y saben qué? Aparte de eso, a esas estatuillas les han dado un poder que solo Dios tiene, la omnipresencia. Mire, por allá hay una, imagínense en un país como México, por ejemplo, por allá hay una hincada allá la Virgen de Guadalupe. En un pueblo, en el otro pueblo está la otra en cada la Virgen de Guadalupe y así todos regados y todos rezándole a un muñeco de esos pensando que los está escuchando a todos a la vez. Ese poder solo lo tiene Cristo, ese poder le pertenece a Dios, la omnisciencia. ¿Acaso cuando el Señor Jesucristo, y por eso es la carta a los Colosenses, porque ellos habían hombres que estaban intentando despojar a Cristo de su divinidad y la palabra de Dios dice y repite aquí, dice, Él es el supremo, Él estaba ahí cuando fue creado, Él está ahí en todas las cosas, Él tiene autoridad sobre todo y ellos querían quitarle la divinidad, querían quitarle el poder, querían quitarle su omnipresencia,
su omnipotencia, su omnisciencia. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? ¿Cree que es que él no lo sabía? Por supuesto que él sabía quién era. ¿Y sabe qué? Jesucristo les dijo, algunos de aquellos fariseos de aquel tiempo les dijo, yo sé lo que ustedes están pensando en sus corazones. ¿Qué poder es ese? La omnisciencia. Jesucristo levantó su voz y dijo, calma y enmudece. Su omnipotencia, su poder. Jesucristo dice, yo estaba ahí cuando el mundo se fundó, la omnipresencia. Él estaba hace 2000 años físicamente, pero también estaba en el principio de la creación. Y Él está hoy en este lugar. Pero puede estar en este lugar y no estar en su corazón. Y usted seguir, si usted se fija bien, versículo 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Cuántos reinos hay? Hay un reino gobernado por Satanás y sus deseos. Él tiene muchos siervos que van a intentar pervertir a sus hijos, pervertirlo a usted y pervertir todo lo que es importante para Dios. Usted puede verlos a ellos caminar hacia el reino de la oscuridad y quedar ahí tirados, o usted puede verlos a ellos, cómo Dios los traslada al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos quieren eso para nosotros y para los que amamos? Yo le invito a que nos pongamos de pie. Tu palabra dice, Señor, que tú eres supremo sobre todas las cosas y nosotros decimos amén. Tu palabra dice, Señor, que por medio de ti fueron reconciliados contigo. Fuimos reconciliados, fuimos sacados de esa enemistad y nosotros decimos amén. Así sea, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que hay un reino de oscuridad. Tu palabra dice, Señor, que si no somos trasladados por ti a la luz, permaneceremos en ese reino de oscuridad. Señor, yo oro para que todos los que hoy estamos en este lugar seamos trasladados al reino de tu Hijo amado. Señor, en esta casa, en esta iglesia, reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el suficiente, como que Él es más que suficiente para salvar, para perdonar. Pero también reconocemos que si el Espíritu Santo no hace la obra en nosotros, que somos pecadores, no llegaremos a conocerte.